Aportes de África al Perú y al mundo que han sido invisibilizados a lo largo de la historia. Un título algo grande, pero que sin embargo los aportes son mucho más grandes que el título en sí. Si queremos hablar de cuáles son estos aportes que ha dado África al mundo, quizás uno de los más grandes aportes que haya dado es la propia humanidad. El origen de la humanidad se da en el África y eso es un hecho no solamente ya histórico, sino también a nivel científico, a nivel genético. El rastreo genético dado por la investigación sobre el origen de la humanidad a través de nuestro cromosoma humano, se ha determinado de que el origen de la humanidad se da en el África. Por lo tanto, podríamos decir de que uno de los puntos de origen de nuestra humanidad es negra, es africana. Si llegamos a esa conclusión, también podríamos decir de que descendemos todos de una piel oscura. Claro, se originan las otras, entre comillas, mal llamadas razas. Y es simplemente por una cuestión de condicionamiento climático la que nos da los distintos tonos de piel. El cuerpo humano es un cuerpo muy sabio. El hecho de tener más oscura la piel es por una cuestión de que hay más melanina, y en la de piel clara es que hay menos melanina. Y esta sustancia está generada porque en la sabiduría del cuerpo nos protege de los rayos ultravioletas en donde haya mayor sol. Si estoy expuesto a mayor sol, más oscuro. Si estoy expuesto a menos sol, menos oscuridad en mi piel. Entonces, el color de la piel se da simplemente por una cuestión climática, porque el cuerpo humano se acondiciona a cualquier medio climatológico. Si ponemos el pelo en el frigider, se van a dar cuenta que se pone como un trinche. Si lo ponemos en la candela, se enrosca. La nariz se ensancha por mayor oxigenación. Igualmente pasa con los labios, o el cuerpo mismo. Cuando hay mayor calor, es más ancho. Cuando hay más frío, se encoge más. Lo mismo pasa con la nariz. Entonces nos damos cuenta de que el cuerpo humano se aclimata. Hace un tiempo estuve en una exposición sobre la NASA y hablaban de que nadie puede estar en el espacio más de 1 año y medio si no pasa, va a tener una enfermedad irreversible que se llama descalcificación irreversible. Y es que cuando estamos en el espacio y estamos flotando prácticamente, ya no necesitamos nuestro esqueleto. Y tenemos que bajar a la Tierra porque nuestro esqueleto está hecho justamente por nuestra gravedad. O sea, si nos damos cuenta, donde estemos, así haya calor, frío, o la gravedad distinta, nuestro cuerpo humano se va a aclimatar. Y no pasa porque tengas una raza distinta a la otra. Es simplemente porque nos vamos a condicionar al medio donde estamos. Y en este rastreo genético que hace la ciencia, de ver de dónde es que procedemos, según nuestro cromosoma humano, tanto de los hombres como de las mujeres, se determina que el origen de la humanidad se da en el África. Y en este origen podríamos decirle que los primeros padres fueron africanos, fueron negros. Porque al inicio el único clima que había era el clima tropical, un clima de mucho sol. No existían los otros climas que se va a dar después del cataclismo, donde ya se genera el frío y luego viene el tránsito hacia el calor, y del calor un tránsito hacia el frío, que es lo que se le llaman las estaciones. Y en esta situación, cuando los investigadores comienzan a buscar cuáles son nuestras bases genéticas, se dan cuenta de que el llamado Adán, o el llamado Eva, la Eva negra, se determina de que fue en el África. ¿Dónde desemboca el rastreo genético? En el África. Si lo vemos desde un punto ya no científico o histórico, si lo vemos desde un punto
de vista teológico, podríamos decir de que si el origen de la humanidad es el África y los primeros hombres fueron negros, estaríamos hablando de que Adán fue negro, de que Eva fue negro. Y ahí entramos en ese aspecto teológico de que si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, estamos hablando de una negritud también de Dios. Cuestiones lógicas que se van a determinar a lo largo de la historia y a lo largo de los aportes de África en distintos rubros. Del hombre salió la mujer, la llamada ébano. Y vamos a ver acá la ruta de donde el rastreo genético comienza a desprenderse desde el África hacia los demás continentes. Y esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa que lo saben los mismos historiadores. El Discovery Channel saca el origen del hombre y miren qué foto nos pone. Nos pone África, los hombres de piel oscura. Porque ya es bien sabido de que nuestro origen es africano. Por lo tanto, podríamos decir que cualquier sea nuestro color actual de piel, cualquier sea nuestro idioma, podríamos decir de que nuestras bases son africanas, somos afrodescendientes. Si la primera humanidad se dio en el África, podríamos decir entonces de que las primeras familias fueron africanas. Y es verdad, porque los primeros pueblos van a ser africanos. Dentro de la arqueología se van a encontrar que los primeros pueblos y las primeras civilizaciones van a ser africanas. Y bien conocida la tenemos como Egipto, que es la cuna de las civilizaciones. Y en esta cuna de las civilizaciones va a ser la madre de las matemáticas, la madre de las ciencias, la madre de la cultura, la que va a importar prácticamente gran parte de su conocimiento a las otras culturas, que van a absorber, van a mamar de esta civilización africana y que van a ayudar a su desarrollo de estos pueblos posteriormente. Si estas primeras civilizaciones fueron africanas, vamos a tener a Egipto como cuna de las civilizaciones, bien conocida por su arquitectura. El legado africano es muy fuerte en ese sentido. Voy a hacer un paréntesis porque voy a comenzar a correr. Lamentablemente la conferencia tenía que empezar a las 7, hemos empezado a las 8, son 2 horas de conferencia. Y por cuestiones de tiempo voy a hacer de que apoyarme de las fotografías para correr, para que pueda también el arquitecto Manuel Palomino darnos también parte de su conferencia. Entonces voy a ir yendo a velocidad. La conferencia está dada en 3 partes: mi exposición, la del arquitecto Manuel Palomino y la de una tertulia que vamos a tener, o la de preguntas prácticamente. Dentro de esta arquitectura vamos a ver de estas civilizaciones primarias, que la representación de sus estatuas va a ser de gente negra, con nariz ancha. Algunas todavía conservan los colores. En el caso de África, posteriormente civilizaciones, culturas foráneas van a venir y van a comenzar a mocharles la cara, mocharles la nariz, como una cosa constante de quererle quitar el aporte negro, el aporte de la negritud que van a tener estas culturas. Pero van a encontrarse o rescatarse muchísimas piezas que van a conservar hasta el color mismo. Y en esto vamos a ver, dentro de los egipcios, vamos, como la ven ustedes en las imágenes, que todavía conservan colores y que van a ver. No es como las películas nos las pintan. Hollywood le hizo mucho daño a la población, al mundo, poniéndonos a africanos como si fueran blancos, cuando eran los que aportaban, pero sí negros, para decir de que eran como los negritos de Tarzán, decir que eran tribales y que no pensaban, algo que las comunidades africanas o afrodescendientes en todo el mundo hemos luchado ante
estigma, esa marca que siempre nos han querido poner y que partía muchísimo de las películas. Si hoy en día quisiéramos ver un egipcio, podríamos verlo de esta forma. O sea, si ustedes van a ver que son fotografías que de una u otra manera representan a lo que eran los egipcios de esos tiempos. Y aún se conservan estatuas que todavía tienen ese mismo color. Partiendo más allá de Egipto, vamos a ver a las tribus de Israel, que son tribus africanas, tribus que son tribus, y la palabra tribu te lleva a una cuestión tribal, a una cuestión de negros. Las tribus de Israel que fueron sacadas por Moisés de Egipto, que fueron negras, y estas fueron llevadas hacia por lo menos unos 150 kilómetros más allá, que va a ser Israel, lo que se va a determinar como geográficamente Israel. Y en ello vamos a hablar de un tema importante, la presencia negra en la Biblia. Y esta presencia negra en la Biblia, si bien no ha llegado muchísimo a nuestros lares, no se habla mucho de ello porque estamos bombardeados de muchísimas iglesias que vienen con toda una mentalidad eurocéntrica. La visión que estamos viendo acá es una visión afrocéntrica. La historia contada desde el ángulo de los afrodescendientes. Y ahí tenemos que hablar de la presencia negra. Si quisiéramos hablar de Abraham, tendríamos que hablar no solamente de los acontecimientos, sino también del color de su piel, de dónde vino, cómo era, cómo vivía. Y no es como el Abraham que siempre nos presentan en las películas o en aquellos folletitos. Personas que vivían en un desierto donde hacía un calor insoportable, que cualquiera que tuviera el color de piel clara no hubiera soportado, por cuestión de sobrevivencia. Y ahí estas fotos serían mucho más reales. O, de repente, a Moisés. No el Charlton Heston blanco rubio de ojos azules como nos presenta Hollywood para presentarnos a un Moisés que baja justamente del Sinaí para presentarnos los mandamientos y la Torá. O de repente hablar un poco más atrás de toda la familia de Jacob o de Israel, o hablarnos de Salomón y la reina de Saba. Cuando vemos las películas de Hollywood de Salomón y la reina de Saba, nos presentan a Salomón de piel cobriza, ni siquiera negra, y a la reina de Saba una morena. A la justa le ponen de repente algunos rulos. Y la reina de Saba era la reina de Etiopía, la población más negra inclusive de África, que tenía a su reina a la justa con los pelos rizados. Y es que ahí estamos hablando de muchísima discriminación e invisibilización de los aportes de los africanos a la historia y al desarrollo histórico de las comunidades, de la religión y del arte inclusive. Y esa es nuestra tarea, justamente visibilizar esos aportes que forman parte de esta conferencia. Pero no solamente llega ahí, sino también llega el mismo Jesús y María, Jesús negro. Y hablar de Jesús negro no es hablar simplemente, porque son negros, hablan de Jesús negro, no. Si las tribus de Israel que fueron negras esperaban a un Mesías negro, esperaban a su mismo Mesías, obviamente esperaban a una persona autóctona. Pongámoslo acá, para ser más claro. Si los indígenas acá, descendientes de incas, esperan a un inca, ¿va a ser chino? ¿Va a ser blanco? ¿O va a ser autóctono indio? Obviamente su representante va a ser un autóctono indígena en todas sus cuatro letras, por los cuatro lados, ¿verdad? Si las tribus de Israel, que eran negras y esperaban a su Mesías, ¿cómo iba a ser? Blanco, rubio y ojos azules, como nos lo presentan las películas constantemente, tenía que ser negro. La imagen que ven ustedes acá
es de un vidrial de los primeros siglos de la era cristiana. O sea, una representación más cercana de lo que fue María y Jesús para esos tiempos. Lo que hoy conocemos es del siglo XVI, XVII, donde ya son pintados blancos y donde Europa no las importa blanco. Esta imagen de acá es la más cercana a la que había. Quizás si tomáramos una imagen, podríamos tomar una imagen de una mujer como la que vemos ahora, con un niño negro. Esta es la imagen más cercana a María y a Jesús. Este es otro vidrial de los primeros siglos, que es un retrato histórico de los primeros cristianos. Primeras imágenes de Jesús y María. Y hablar del Jesús negro es hablar de un Jesús histórico. No es hablar del Jesús que nos han inventado a lo largo de la historia. Ese Jesús que recibe el castigo de los blancos romanos, que son los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Porque si Jesús hubiera sido blanco, hubiera sido el primer blanco latigueado por otro blanco, curiosamente. El hecho de que las recibieran los látigos era justamente que esos blancos latigueaban a los esclavos negros. Y es así como pasa a ser un líder, prácticamente el hecho de ser un Mesías esperado, muerte de un líder, no solamente por el lado teológico, sino también por el lado racial. Pasando de ello, vamos a saltearnos un poco a lo que era el África en los primeros siglos. En los primeros siglos vamos a hablar de un África libre, de un África que tenía grandes culturas, grandes civilizaciones, aporte a la ciencia, a la filosofía misma, aporte a las matemáticas, aporte a la cultura, aporte a la religión. Un África que no estaba siendo subyugada, que quizás si no se hubiera sido invadida, y no conquistada, invadida por los europeos, hubiera sido potencia económica, dicen los historiadores. El reino de Benín, el rico reino de Benín, que estaba yéndose y despuntándose a ser quizás una gran potencia económica. Esta África libre luego va a ser invadida, y cuando es invadida, paralelamente y casi algunos pequeños cientos de años antes, Europa ya se había metido a América, como lo había hecho y se había metido también hacia Asia con Alejandro de Macedonia. Y cómo se mete e invade a América en los primeros invasiones que van a ver, que nos cuentan como descubrimiento. El descubrimiento de América no era nada más que el inicio de la invasión de Europa hacia América, donde va a comenzar una serie de sistemas de genocidio contra los indígenas. Indígenas que ya conocían a los afrodescendientes, a los africanos, para ser exacto. Porque si vamos a las culturas precolombinas, estas culturas precolombinas, como en el caso de los moches, que tenían los huacos retratos, como ven ustedes a las figuras, un huaco retrato que eran huacos donde se retrataban muy bien, vamos a encontrar antes de Colón huacos retratos donde ya habían negros, como lo ven ustedes en la figura. ¿Qué hacían huacos retratos de negros en las culturas moches, culturas precolombinas? Lo cual te quería decir que ya había presencia negra en el Perú antes que Colón. Y eso lo dice Diego, su hijo, en un libro que todavía está en un museo, donde escribe que su padre encontró negros en su llegada a América. Esto es muy revelador, pero es que no está tan lejos de la verdad, porque los historiadores mismos dicen de que más adelante los indios, los incas, cuando en el caso de Tupac Yupanqui, conocido como el Inca viajero, va a ser un Inca que va a ir hacia Oceanía, y este Inca va a tener contacto con muchos negros. Cuando llega
Tupac Yupanqui a las costas nuevamente del Perú, va a venir con negros en su embarcación, en sus balsas, lo cual ya quería decir de que ya había nuevamente contacto entre indios y negros. Y no es la historia que nos cuentan en el colegio y en las universidades, la llamada historia oficial, que nos cuentan que los negros llegaron siendo esclavos, traídos por los españoles. No, ya había presencia de negros en las culturas precolombinas, en las culturas incaica y en el virreinato. Y ahí vamos a hablar un poco del virreinato y de sus inicios. ¿Conquista o invasión? Y es que siempre nos enseñan la conquista. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo cuando tenía 10 años y mi profesora de historia empezaba la clase con: ahora vamos a hablar del tema de la conquista y los conquistadores. Y fue como llegaron los españoles ante los incas y los conquistaron. Después los hermanos Ayer y toda la cuestión que hubo con los incas, llegaron los españoles y conquistaron a los incas. Y luego decían de que habían traído a los negros, que eran esclavos, para sumarse a toda la población de conquistados en el Perú. Todavía recuerdo esas clases. Y es que es una forma de comenzarnos a meter la imposición o las cadenas de esclavitud mental en nuestras mentes a muy temprana edad. Cuando nos decían de que los españoles habían venido a conquistar a los incas, yo estudiaba en un salón donde el 90% era indígena y éramos 2 o 3 por ahí afrodescendientes, y entre los indígenas se miraban y decían: bueno, nos vinieron y nos conquistaron. Entonces nadie quería ser un Alanoca, un Quispe, un Mamani, nadie quería llamarse como muchos de los grandes apellidos indígenas que había. Nadie quería ser cholo. Y es porque les estaban diciendo de que habían sido conquistados. Pero luego venían y decían en la clase, la profesora, de que vinieron los españoles y trajeron a los negros esclavos. Y todos los indígenas volteaban a nosotros, los 2 únicos negros que había en la clase, para decir: bueno, al menos ustedes descienden de esclavos. Y nosotros los negros nos separábamos, porque si nos juntábamos se daban cuenta que éramos negros, con esa visión. Y ya nos ponían en la mente decir de que, bueno, eres descendiente de esclavos. Con eso comienzas a vivir, ¿sabes? Porque te lo dan a temprana edad. Y claro, no quieres ser cholo, no quieres ser negro. Y eso es muy fuerte, porque lamentablemente no contamos nuestra historia. Si nosotros contáramos nuestra historia dentro de la currícula estudiantil que el Ministerio de Educación debería de poner, no diríamos la conquista, diríamos la invasión. Y cuando hablas de una invasión, hablas de una población que vino y se metió a una cultura, a una civilización, con organización política, económica, militar, religiosa, social, muy establecida, que es como meterse a tu casa. Si un vecino se mete a tu casa, ¿cómo le llamas? ¿Conquista o invasión? Invasión. Lo mismo pasó acá, fue una invasión. ¿Y qué pasa con nuestra currícula? ¿Quién nos las enseña? Nos las enseña Europa, blanqueada, europeizada, para siempre tenernos subyugados mentalmente. Y lo mismo pasa con los descendientes de africanos, los afros. Lo que pasa cuando nos dicen: ¿sabe qué? Ustedes descienden de negros esclavos. No es que descendemos de negros esclavos. Descendemos de un continente libre, que fueron esclavizados y traídos en condición de esclavos. Si yo agarro y te esclavizo ahora,
¿eres esclavo o esclavizado? Eres esclavizado, mas no eres esclavo. Te hacen esclavo a la fuerza, pero no desciendes de esclavos. Entonces la palabra toma mucha fuerza. Entonces, si contáramos la historia, los negros y los cholos nos uniríamos. Habría mayor reivindicación, pero como nos quieren tener siempre subyugados, esa historia no puede salir a flote más que en conferencias como estas. Más adelante se va a dar las diferentes guerras, diferentes enfrentamientos, como la guerra de la independencia, donde los libros solamente te cuentan de que hubo una y simple llana presencia de negros en un momento, pero no fue así. La presencia de los negros en la guerra de la independencia fue vital, fue importante. Muchos personajes fueron invisibilizados, y no solamente ellos, sino que se aportó en muchos aspectos. Ya los negros habían hecho toda una corriente libertadora desde muchísimos años atrás, y en esa corriente libertadora, en cada lugar donde iban dejando un símbolo de libertad, que eran los colores yorubas, y estos colores yorubas eran rojo y blanco, algo que San Martín después va a coger como símbolo, diciéndonos en la currícula después estudiantil, de que los colores rojo y blanco de nuestra bandera eran dados por unos flamingos, pero no fue así. Los colores rojo y blanco fue muestra de la presencia de los afro en la lucha de la independencia, porque eran colores yorubas, y esos colores yorubas los vas a ver sencillamente. Esto es un baile yoruba. Ya los negros, había mucha presencia yoruba dentro en las plantaciones, van a decirle a San Martín: si quieres independizar este país, necesitas una bandera que tenga los colores de libertad, rojo y blanco, como ya se había ido haciendo a lo largo de muchos años atrás. Y esos colores yorubas representaban justamente a sus orichas. Colores rojo y blanco, que son los colores que luego se van a hacer patrios. Y fue así como se van a dar muchísimos de los aportes. Estoy corriendo en este sentido. El himno, inclusive, de nuestro país va a tener muchos de esos aportes también. El somos libres, seámoslo siempre. Libertad en sus costas se oyó. Cadenas arrastró, esclavitud, muestras en nuestro himno que significa de los aportes de los afros. Más adelante vamos a ver, inclusive, en la guerra con Chile, la afrotripulación del Huáscar. Cerca del 80% de la tripulación del Huáscar era negra. Estas son fotos inéditas del Huáscar, y miren, eran afrodescendientes. Entre ellos vamos a tener al Grumete Medina, uno de los únicos sobrevivientes del Huáscar, a los cuales no se le dio ni siquiera un reconocimiento justo. Y así, dentro de estos aportes van a haber aportes que se van a quedar y se van a madurar en los callejones después de la libertad del Perú, de Lima, básicamente, donde se van a madurar y cuajar la danza como resistencias, muchos de ellos. Dentro de eso vamos a tener la presencia negra en la costa del Perú, como en el norte del Perú, igualmente en el sur del Perú, igualmente en la sierra del Perú. Hay muchas danzas que van a tener aporte afro, los negritos de Guarochirí, la morenada, la saya negra. Si ustedes bailan saya, es afro boliviana. Igualmente van a haber muchos aportes en instrumentos, como el cajón afro peruano, que claro, le sacan lo afro para volver
volverlo a cajón peruano, hay que sacarle lo negro. Es lo último que se ha sacado en la negritud. Y es un instrumento de herencia y resistencia. Igualmente van a tener muchos elementos afros que se van a volver instrumentos como la cajita, la quijada, o instrumentos que van a venir posteriores a todo ello. Igualmente en la culinaria, muchos platos en la gastronomía, como los anticuchos, el mondonguito, la sopa seca, la carapulcra, los tamales. Igualmente en la religión, el Cristo negro de Pachacamilla no es nada más y nada menos que un rezago de la verdad histórica de que Jesús fue negro también. Y dentro de la devoción de los afro van a ver una devoción muy fuerte justamente en este negro, en este Cristo negro de Pachacamilla. Y no solamente ellos, sino también en las devociones de San Martín, Fray Martín de Porres. El panteón africano, dado en muchísimas, como Santa Efigenia, en muchísimos santos. Pero dentro de todo eso, la gente negra de una u otra manera quedó en muchísima pobreza, que hoy en día forma parte de una gran pobreza, población pobre a lo largo de la costa del Perú. Y es que es importante para ellos tener esta historia en su memoria, porque se le quitó muchísimo, se blanqueó muchísimo de sus aportes en la religión, en la comida, en los instrumentos, en la música. Si lo hace un negro, está sumergido. Si lo hace un blanco, recién se visualiza. Y no solamente acá, en muchísimas partes. El rock and roll. ¿Quién es el rey del rock and roll? Elvis Presley, porque fue blanco. Pero el rock and roll se hacía mucho antes y era de negros. Y los primeros que lo hacían eran negros, pero era como una música de los demonios, de los negros. No salía a flote, hasta que lo saca un blanco, Elvis Presley. Entonces, recién el rock and roll se masifica. Como esa estructura, hay muchísimas que han habido a lo largo de la historia. Podría parecerse un discurso negro, un discurso afro, pero es que lo que les estoy contando es la realidad, es la historia. Si hay cualquier queja en el sentido, la historia lo dice, vayan a la historia. Es lo que ha pasado y es lo que sigue pasando hasta hoy en día. Y con ello quiero terminar con uno de los últimos aportes, supongamos, en esta situación, que es el de Naki. Perdónenme, voy a ir hacia esta parte. Pero Hamilton no podía salir en las fotografías del equipo.
pero jamás estudió medicina o cirugía. Había abandonado la escuela a los 14 años. Era jardinero en la escuela de medicina de la ciudad del Cabo, pero aprendía deprisa y era curioso. Cambió e hizo toda la clínica quirúrgica de la escuela, donde los médicos blancos practicaban las técnicas de trasplantes en perros y cerdos. Comenzó limpiando los chiqueros, aprendió cirugía presenciando experiencias con animales. Se transformó en un cirujano excepcional a tal punto que Batman lo requirió para su equipo. En un quiebre para las leyes sudafricanas, Nati Negro no podía operar pacientes ni tocar sangre de blanco. Pero el hospital hizo una excepción para él. Se transformó en un cirujano, pero clandestino. Era el mejor, daba clases a los estudiantes blancos, pero ganaba salario de técnico de laboratorio, el máximo que el hospital podía pagar a un médico. Vivía en una barraca sin luz eléctrica ni agua corriente, en un gueto de la periferia. Hamilton Naki enseñó cirugía 40 años y se retiró con una pensión de jardinero de $275 por mes. Pero eso no le importó. Él siguió estudiando y dando lo mejor de sí, pese a su discriminación. Después que la apartheid acabó, ganó una condecoración y un diploma de médico honoris causa. Nunca reclamó por las injusticias que sufrió en su vida entera. Pese a su clandestinidad y discriminación, jamás dejó de dar lo mejor de sí, su pasión de ayudar a vivir. La historia de Hamilton Naki, como muchas de las historias de muchos personajes que han sido invisibilizados a lo largo de la historia de la humanidad, y que somos nosotros los negros encargados de visibilizar en todo sentido estos aportes, porque no se puede formar una identidad si no hay verdad. Eso es todo. Gracias.